¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, cerrando una semana, pero ya pensando que rápidamente vamos a tener intensa actividad la semana que viene. El lunes, la discusión sobre el proyecto de ley de boleta única que viene en revisión desde el Senado Nacional, y el martes ya un extenso temario para discutir en una sesión especial pedida por Gabriel Bornoroni y varios diputados nacionales de varios bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? ¿Qué tal, tardes. Fernando Fraquelli? Sí, y además también con el tema de Córdoba como uno de los temas principales de la agenda por el tema de los incendios, Sí. La media sanción que ya le dio el Senado de la Nación ayer con una inmensa mayoría de senadores que acompañan esta declaración de emergencia por 180 días para que, bueno, se destinen recursos económicos y también fuerzas para combatir el fuego. Así que ese también va a ser uno de los principales temas que va a estar aquí en la agenda de la sesión del martes, junto con otra cantidad de discusiones, muchas de ellas acordadas que tienen que ver con tratados internacionales, pero muchos otros para tener media sanción en definitiva. Bueno, lo que va a ingresar la semana que viene, anunciado en las últimas horas por parte del Gobierno Nacional, por parte de la Oficina del Presidente de la Nación, es un impulso concreto, directo, desde el Poder Ejecutivo a la intención que tiene el presidente Javier Milei, que tiene el Gobierno de la Nación, de privatizar la empresa Aerolíneas Argentinas. Recordemos que esta semana hubo ya una primera reunión del plenario de comisiones de transporte por un lado y de presupuesto y hacienda por el otro. Ambas comisiones recibieron a funcionarios nacionales y le dieron el puntapié inicial a una tarea legislativa que iba a pasar para la próxima semana, se esperaba para el próximo día martes, pero lo cierto es que el martes va a estar la sesión, se va a reprogramar seguramente para la semana que viene o la otra, en lo que tiene que ver con una nueva reunión, un nuevo plenario con nuevos invitados a la comisión y también el ingreso de lo que va a ser el decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El decreto que se va a tener que discutir en otra comisión, ¿no? Que es la Comisión de Trámite Legislativo, que tiene también días para que esto se habilite y se dé la discusión, y veremos cuál es su trámite también dentro del Parlamento, ¿no? Porque Claro. lo que se estaba discutiendo son dos proyectos de ley de diputados Exacto. de la oposición, del PRO y de la coalición cívica, que van por la Comisión de Transporte y de Presupuesto. Ahí se está dando el debate, pero esta irrupción, por lo anunciado por lo menos por la oficina del presidente de la Nación, aparece también en el horizonte la herramienta del decreto y veremos ahí cómo se avanza con esta discusión. Hay que decir que tanto en el decreto 7023, donde aparece la lista también de empresas a privatizar, está Aerolíneas Argentinas, que es del 20 de diciembre del 2023 y tiene solo el rechazo de la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Diputados no se ha discutido todavía ese decreto. Por otro lado, también en las facultades extraordinarias que tienen, las modificaciones que hubo dentro de la ley bases a la ley de administración del Estado, ¿no? A la ley de administración del Estado, donde se modificaron varios aspectos, entre ellos, bueno, la posibilidad también de avanzar en esta privatización si se hace por decreto. Y veremos también la legalidad, ¿no? En ese sentido, y qué dice la justicia respecto a ese proceso. Bueno, a ver, lo que plantea el Gobierno Nacional desde el punto de vista del envío al Congreso de la Nación de este decreto, lo que tiene que ver, hace referencia a la ley, al artículo 9 del capítulo 2 de la Ley de Reforma del Estado, donde habla sobre privatizaciones y donde habla del ingreso de capital privado a las empresas. Lo que plantea es la ley de reforma del Estado, y lo que va a plantear el decreto del Poder Ejecutivo Nacional es que la discusión se tiene que dar en el Congreso. La declaración de necesidad de llevar adelante una privatización, en este caso de Aerolíneas Argentinas, lo mismo que están planteando los proyectos de ley de Lombardi y también de Juan Manuel López, van en sintonía con lo que plantea el decreto del presidente de la Nación. Es decir, que con decreto, sin decreto, va a seguir la discusión. puede seguir avanzando la discusión parlamentaria. Sí, y tiene que ver también cómo se define el trámite parlamentario, ¿no? Porque una cosa es la discusión a través de una ley, otra cosa es la discusión a través del decreto. Decimos que van por carriles separados en términos de las comisiones que tienen que trabajar estos temas. Y dentro también de los decretos que el Congreso quiere revisar está el decreto que modificó la fórmula jubilatoria cuando fue el debate por el veto presidencial al aumento a los jubilados.
el diputado Miguel Ángel Pichetto planteó la necesidad de también analizar ese DNU porque hay una modificación por decreto de una ley del Congreso de la Nación dentro de las facultades que tiene el Congreso de la Nación, en definitiva, ¿no? Así que veremos también cómo se tramitan estas discusiones respecto a qué herramientas son el decreto de necesidad y urgencia, porque también hubo discusiones respecto a, bueno, los fondos a la CIDE, que se terminó derogando, y otros decretos que modifican estructuralmente algunas de las leyes que también están discutiéndose aquí en la Cámara Baja. Bueno, vamos a ver cómo está la temperatura. Vamos a ver qué pasa afuera del Congreso. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, agradable, una tarde agradable, 18 grados. En estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, pero hemos tenido una máxima de 21 y una mínima de 9 grados muy temprano por la mañana. Para mañana sábado ya 25 grados de máxima, 14 grados de mínima, y para el domingo máxima de 26, mínima de 15, la temperatura, una muy buena temperatura para cerrar el día de hoy y también para pensar el fin de semana, pensando el sábado y pensando también en el domingo. Perfecto, días primaverales nos tocan en este momento, y bueno, qué mejor ocasión para convocar a nuestros compañeros y colegas que también están con toda la información de último momento de lo que pasa en el Congreso y lo que pasa también dentro de los espacios políticos. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, un gusto. Estamos cerrando otro viernes, ¿no? Y cerramos una semana con muchas definiciones, tanto a algunas que han tenido y que seguirán teniendo un impacto en la política nacional de mucha relevancia. Una, indudablemente, tiene que ver con los datos que publicó el INDEC, de un 52,9% de pobreza a nivel nacional. Hay que ver eso cómo va a repercutir, especialmente en lo que tiene que ver con las consideraciones vinculadas a las partidas del presupuesto dedicados a la crisis alimentaria, que ya queda demostrada a partir de los datos del INDEC. El otro, el desenlace de la situación de los incendios en Córdoba, que es otro de los puntos claves que han marcado esta semana. Y en materia parlamentaria, indudablemente, la previa de la sesión que viene para la semana que viene, parece que entre lunes y martes llega el momento de que vea ya la luz una versión final de la boleta única de papel, y que esa premura en los tiempos permita que quizás ese instrumento electoral se pueda utilizar el año que viene. Y con la pulseada de aerolíneas, bueno, indudablemente se abre otro escenario. Bien lo decían ustedes respecto al decreto que firmó el presidente Javier Milei, como una parte más de lo que vino pasando esta semana en la Comisión de Transporte, en esas 6 horas. Y la gran pregunta, ¿qué va a pasar con la pieza de las bicamerales? Bueno, tenemos algo para contar de eso. Bueno, uno de los interrogantes que está cruzando el Congreso, el tema tiene que ver con la conformación de las comisiones bicamerales que están pendientes desde finales del año pasado, cuando hubo la renovación en ambas cámaras legislativas. Y sobre todo aquellas que tienen que ver con las privatizaciones a partir de la ley base, ¿no? En el mes de junio, que estaban esperando que se constituya. Gonzalo, ¿cómo andás, Gonzalo Solaberrieta? Amanda Alma, placer saludarte a vos, a Fer, a Claudio. Bueno, a la espera en principio de lo que será la convocatoria para el lunes a partir de las 18, un día y un horario que no son habituales de comisión, pero que bueno, serán interesantes para escuchar las voces de los diputados, a lo que después será una consecuencia legislativa, en el buen sentido de esta actividad y de esta acción, a las 11:30 de la mañana el martes, al día siguiente, cuando ya está convocada la sesión especial con 29 puntos, de los cuales obviamente hay muchos que se llevan todos los flashes y que tendrán seguramente el mayor tiempo de debate y el mayor pedido de palabra. Bueno, he traído a la mesa para desarrollar en algún momento y cuando el programa lo requiera, un proyecto que ayer terminó de ser sancionado en el Senado, que pasó por la Cámara de Diputados y que tuvo un punto muy importante a la hora de la votación en particular. Y tiene que ver con el registro de datos genéticos, que actualmente en la Argentina, ya no sé si decir actualmente, porque esto resta ser publicado en el boletín oficial, es para aquellos delitos cometidos contra la integridad física y sexual de las personas. Y en este caso, bueno, esto se va a ampliar para todos los delitos que están incluidos dentro del Código Penal. Así que en un ratito vamos a hablar y a repasar esta iniciativa que es más que interesante.
Bueno, a ver, 29 temas, dice Gonza, 29 más 1. Sí, ¿No? el Porque de hay que Córdoba. agregarle el de Córdoba. Sí, Exactamente. Sí, señor. Y una buena cantidad de esos temas, la gran mayoría son tratados. Sí. Entonces eso lleva a que se discuta por paquete. Y también hay uno que es la insistencia o aceptación de las modificaciones del Senado, que es un trámite diferente, También. que no van a discutir sobre el fondo de la cuestión. Seguramente van a manifestar los presidentes de bloque la posición de sus bloques, argumentando respecto a por qué sí o por qué no acompañar la ley, pero en definitiva ya no se tiene que discutir el contenido de la ley. Estamos hablando de boleta única. Exactamente, que es el proyecto que vino con modificaciones desde el Senado. Tienen Claro. que hacer un trámite un poco más corto, podríamos decir, sin oradores individuales, sin más de 5 minutos para argumentar la posición. Bueno, ahí me parece que la gran discusión se va a dar el lunes en la comisión, ¿no? Un amplio plenario, porque son varias las comisiones que van a estar trabajando ese tema, y que ahí van a tener que terminar de definir, ¿no? Respecto a si se aceptan algunas modificaciones o no se aceptan modificaciones que planteó el Senado Nacional. Tal cual. Y ahí es donde parece que será el último intento. Parece que hay además alguna señal de certeza, especialmente por los dos movimientos que definió la presidencia de la Cámara Baja. En primer lugar, el acuerdo para el plenario de este lunes y que el tema ya esté en el temario de la sesión del martes. Así que, al parecer, de un modo u otro, como explicaban ustedes, ha llegado el momento de las definiciones. E insisto, el tema tiene que ver con los plazos y los tiempos. Parlamentarios no, porque pierde estado parlamentario este expediente recién en febrero, sino los tiempos de la organización de los comicios legislativos del año que viene, que requieren un despliegue no solamente logístico, sino administrativo, y el llamado de licitaciones y la planificación de un despliegue de alcance federal que, para que puedan introducir un cambio tan importante como el reemplazo de la boleta sábana por la formulación que se defina finalmente de boleta única de papel, bueno, vamos a ser testigos de un proceso de transformación del sistema electoral muy importante que sintetiza recomendaciones. Bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo, de la Cámara Nacional Electoral, que al menos suman 15 años ya de planteos de que el Poder Legislativo sancione una ley para la utilización de la boleta única de papel. Tanto ha sido el tema que, bueno, las experiencias en distintas provincias. La gran pregunta ahora, ¿cuál va a ser el modelo? Claro. ¿Cuál va a ser las consecuencias de lo que pasa en el Senado si se introducen cambios aquí en la Cámara de Diputados? Y ese juego, como bien nos decía el señor Gonzalo Salaverrieta, arranca el lunes. Vamos a repasar lo que decía Carlos García de la Libertad Avanza de la provincia del Chaco sobre otro de los temas que está aquí presente en las carpetas de todos los diputados, en análisis de cada uno de los diputados de la Nación en sus despachos, que es el presupuesto 2025, porque después de todos estos trámites parlamentarios que comentábamos, boleta única de papel, su discusión en comisión, la sesión, el tratamiento posible durante la semana de otros temas como aerolíneas argentinas, viene el presupuesto. Claro, exactamente, que ese pasó todo para el día 8. Exactamente, el 8 de octubre va a comenzar la reunión de presupuesto, tiene 49 integrantes la comisión, pero todos los diputados pueden participar y decir, y opinar y participar, hacer preguntas si vienen funcionarios. Solo van a firmar dictamen 49 diputados. Claro. También seguramente, si vienen funcionarios nacionales, van a estar presentes algunos senadores, ¿no? Claro, exactamente. Ese trabajo en espejo, ¿no? Exactamente. Entre diputados y senadores, me parece que lo que faltó, lo que falló y lo que se notó de ese trabajo conjunto en el momento de discutir el proyecto de ley bases y de medidas fiscales, me parece que en el presupuesto se puede trabajar de otra manera. Vamos a ver lo que decía entonces Carlos García, de la Libertad Avanza de la provincia de Chaco. Creo que el presidente fue claro. Creo que la condición sine qua non es el déficit cero, el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que se tiene. Generalmente los gobiernos anteriores primero veían en qué iban a gastar y después de dónde iba a salir la plata, a diferencia de lo que propone el presidente, de primero saber con qué contamos para ver cuánto podemos gastar. Y eso creo que marca, digamos, algo muy diferente a los gobiernos, digamos, anteriores, donde, bueno, es decir, a través de la emisión, de la deuda, de
de subir impuestos, digamos, financiaban en mi provincia, o sea, tiene que ver con todas las cosas que hicieron, digamos. Es decir, el Chaco es un ejemplo, ¿no? de lo mal que se ocupaban los recursos, ¿no? Que creo que por eso también invitó a los gobernadores a ser responsables, ¿no? A la hora de administrar sus provincias y que incorporen en sus vocabularios 3 palabras que siempre lo digo por ahí en los medios y lo digo en las reuniones, ¿no? Transparencia, austeridad y prioridades. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a dar la discusión, digamos, como la estamos dando, como se la dio en su momento la ley base y como estábamos dando la discusión a cada proyecto, iniciativa del Ejecutivo. Y bueno, tenemos obviamente la resistencia de los bloques, de algunos del sector de la oposición que todavía no entienden que realmente el rumbo es totalmente diferente al rumbo que venimos tomando hace más de 20 años. Y como decís vos, incorporando también a esa idea de que en realidad no, es decir, si incluso hay aumento de recaudación, tratar de bajarle los impuestos a la gente, tratar de bajarle la presión que tiene el ciudadano y que tiene en especial también los sectores productivos de nuestro país, digamos, que creo que va por ese lado. Nosotros necesitamos sacarle los pies arriba de la producción, sacarle los pies arriba de la industria, que son los que van a generar trabajo, los que van a dar oportunidades, que van a dignificar a la persona, que esa persona pueda darle de comer, salud, educación a sus propios hijos, ¿no? Y terminar con este estado elefántico ineficiente que despilfarró recursos. Vuelvo a repetirte, el Chaco es un ejemplo, ¿no? Tito López, un piquetero, hoy está procesado, manejaba multimillonario, ¿no? Y manejaba recursos que bajaban desde Nación a las provincias con esta idea, digamos, o sea, poniendo enfrente el hambre de los chaqueños, pero en realidad no llegaba nunca a los chaqueños. Llegaba un grupo de amigos, de sinvergüenzas, que manejaban los recursos de todos nosotros. Bueno, hoy, sin embargo, creo que la cosa es diferente. Bueno, ahí estaba el diputado García, diputado de La Libertad Avanza por la provincia del Chaco. Los temas a discutir, los temas que vienen para esta Cámara de Diputados, el tema de Aerolíneas Argentinas, hablamos del tema del presupuesto, hablamos de boleta única de papel, hablamos de una serie de proyectos que tienen que ver con vinculados con el área de seguridad, que son los que ha enviado la ministra Patricia Bullrich para discutir en este Congreso Nacional, y la actividad también donde nos lleva a la diplomacia parlamentaria. Sí. Nueva reunión del Grupo Parlamentario de Amistad de la República Argentina con Indonesia. Ahí empezamos a tener imágenes que tienen que ver con el encuentro. Este grupo recibió a miembros de la Comisión de Cooperación Interparlamentaria de ese país. Ahí la vemos a la presidenta de la comisión, a la diputada Balley, diputada por el PRO, por la provincia de Santa Fe, de San Luis, de San Luis. Ahí acompañada por legisladoras nacionales, la diputada Ferreira, diputada de La Libertad Avanza, y otros legisladores. La diputada Ibáñez. La diputada Ibáñez del MIT, de la provincia de Córdoba, y ese intercambio. Sí. Ahí es los efectos que producen los grupos de amistad, ¿no? Este intercambio y esta relación entre los legisladores de un país y legisladores del otro país. Sí, estaban hablando sobre un acuerdo comercial entre Indonesia y el Mercosur, que vienen trabajando para aumentar la cooperación económica y bilateral. Además, también la idea de facilitar la relación y, sobre todo, el visado de pasaportes de personas, de ciudadanos indonesios, ya que, bueno, ofrece servicios de visado a los ciudadanos argentinos. Así que también compartir en esa relación, y la diputada Baquey, sobre todo, dio la bienvenida a esta delegación, y estuvieron también, como bien decían ustedes, estos representantes de la Comisión de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia. Esa es la definición de este grupo, justamente, que se reunió, como decíamos, parlamentarios de ambos lugares, de ambos países, de ambos estados, en el Salón Blanco, que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, intercambiando un poco acuerdos comerciales principalmente. Bueno, y también, como estamos viendo semana a semana, ya están programadas reuniones de
de la diplomacia parlamentaria en la creación de nuevos grupos de amistad, y en algún momento también lo que se va a dar es que diputados de la República Argentina viajen a otros países para reunirse con sus pares de los grupos de amistad de otros parlamentos que tienen con la República Argentina. Sí, de hecho esta era la segunda reunión, porque había habido la primera que se constituyó en julio de este año, donde se nombraron las autoridades. Así que esta es ya una actividad no tanto formal, sino más bien de cooperación y de intercambio. Bueno, ya veremos, la semana que viene tenemos nuevas reuniones y las vamos a estar comentando a lo largo del programa. Hablabas de Aerolíneas Argentinas y también estuvieron conversando nuestros compañeros de Quórum con la diputada Freites de Tierra del Fuego. Ella es diputada de Unión por la Patria. Solo les voy a ser muy sincero. Por favor. Ayer estuve participando en la reunión conjunta de presupuesto y transporte, defendiendo nuestras aerolíneas, nuestra aerolínea argentina, nuestra línea de bandera federal. Y la verdad que la falta de respeto de los funcionarios indigna mucho, ¿no? No estuvo presente el presidente de Aerolíneas Argentinas, estuvieron funcionarios, Morengo, me parece que es uno, donde se trataban dos proyectos, uno de Lombardi y otro del diputado López, donde solicitan la privatización de Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, nosotros sabíamos que esto iba a venir, esto ya vino en la ley bases. Lo que no está claro es cuál es el plan que tienen con Aerolíneas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con nuestras aerolíneas de bandera, con nuestra línea de bandera? Y la verdad que pocos argumentos, cero respaldo de lo que decían, documentación para nada. Nosotros tenemos con nuestra línea de bandera, yo soy de Río Grande. Río Grande llega un solo vuelo, que llega a la madrugada, que nos cambian los horarios, que tenemos quejas con Aerolíneas, como seguramente lo tienen muchos argentinos y argentinas. Pero hay 22 destinos donde solo llega Aerolíneas Argentinas. Río Grande, por ejemplo. A Ushuaia tenemos muchos vuelos porque es una ciudad turística. Entonces es redituable y seguramente vamos a tener muchas líneas privadas, aéreas que van a querer estar, ¿no? Yo no soy tan grande, en los 90 estaba egresando del primario en aquellos tiempos, pero conozco de historia, ¿sí? Entonces, aparte de mi función, me obliga a conocer la historia, porque si estoy sentada hoy con ustedes acá representando a mi provincia, por más que haya nacido en 1910, 1990, no puedo no conocer la historia de toda la Argentina. Entonces, esto ya lo vivimos. Estas recetas ya nos vaciaron nuestra línea de bandera. Entonces, y no hay un plan claro de lo que quieren hacer con Aerolíneas Argentinas. Es más, dicen una privatización total, una privatización parcial, lo que sea, contestó el funcionario. La verdad que esas cosas irritan, enojan. A veces de los funcionarios se pueden esperar, pero me parece que los argentinos y argentinas, así como pedimos explicaciones o nos piden explicaciones a los políticos, también deben reclamar cuando llegan sus diputados y diputadas, ¿no? Por lo que hacen. El Congreso de la Nación nunca fue tan observado, y ustedes sabrán decirlo, están acá hace mucho tiempo como ahora, ¿no? Yo vengo del Poder Legislativo Provincial de Tierra del Fuego, somos 15, pasé al Congreso, donde claramente la responsabilidad es inmensa. El honor de representar, de ser una de las 5 que representa a mi provincia, me parece que lo tenemos que tener todo, más allá del color político, ¿no? Bueno, ahí estaba Andrea Freites contando su posición y su vida, ¿no? Respecto a la utilización de un medio de transporte
indispensable para la isla de Tierra del Fuego. Claro, todos los senadores de la Patagonia fueron quienes negociaron en su momento con el oficialismo para dar los votos para la ley bases y para el paquete fiscal, que tuvo modificaciones y que pusieron el énfasis en la necesidad para Tierra del Fuego y para toda la Patagonia, para Santa Cruz también, para los vuelos de aerolíneas argentinas. Son más o menos 18 distritos a donde no va ninguna aerolínea privada, que se quedarían sin rutas en caso de la privatización de aerolíneas argentinas, porque bueno, no son los más rentables de la escena, digamos, ¿no? Y si la idea es una privatización respecto a la dinámica comercial, bueno, están preocupados porque estos recorridos no se vuelvan a hacer. Una de las primeras voces que ya empezó a sonar desde el Senado Nacional es la del senador Pablo Blanco. Sí. Pablo Blanco ya ha lanzado por sus redes sociales el rechazo a la privatización de aerolíneas argentinas, pero deja la salvedad. Dice, Aerolíneas Argentinas tiene que tener una reestructuración urgente. Bueno, es uno de los planteos. Y hay varios senadores de la Patagonia que en la jornada de ayer planteaban lo mismo. Exactamente, porque es vital, ¿no? Sí. Para varias de las provincias, y por ahí a veces se analiza todo desde una perspectiva más de Buenos Aires, ¿no? Claro. A donde llegan todos los vuelos y no donde justamente están muchas de las provincias más aisladas, no tienen un vuelo por semana, Claro. no todos están en condiciones de poder garantizar esos vuelos. Igual dan cuenta los diputados de los destinos un poco más alejados que en general los vuelos van llenos, ¿no? Claro, En cada una de esas exactamente. provincias. Bueno, ¿vamos a irnos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que aquí en Pasos Perdidos, último día de la semana. Yo me vengo preparando para el presupuesto, pero voy a tener que esperar un poquito más para esas jornadas largas. Sí. Pero de anticipo vamos a tener varias discusiones, sobre todo la del lunes a la tarde, un horario raro, ¿no? El de las 6 de la tarde, sí, claro, para que vayan llegando los diputados. Hay que esperar, claro, hay que esperar a los diputados. Seguramente nosotros vamos a estirar un poquito Pasos Perdidos hasta que quede conformada el quórum de la comisión, plenario de comisiones. Y le damos paso. Y le daremos paso a la gran cantidad de diputados que van a estar discutiendo ese tema. Tiempo para la rosquita, sí, parece. Claro. Por eso a las 6 de la tarde, para llegar con algunas cositas más ordenadas, parece. Y también para llegar con los viajes, porque el martes tienen que sesionar y seguramente el miércoles van a tener varias comisiones para aprovechar el tiempo de los diputados aquí en la Cava, ¿no? Sí. Tengo que boleta única de papel va a ser un tema del que van a estar hablando desde el lunes tempranito, teniendo en cuenta, digamos, la delicadeza de la negociación por lo que implica contar con los tiempos suficientes como para que, si prospera la negociación, bueno, haya boleta única de papel el año que viene. Esa es la gran pregunta que seguramente se va a develar entre lunes y martes. Claro. A ver, el martes va a ser una sesión larga, me parece. Sí, claro. ¿No? Que va a llevar muchas horas, que va a tener consecuencias en la actividad del miércoles. Me parece que habrá que ver si miércoles después del mediodía o al mediodía recién algunas comisiones, pensando también en el jueves respecto a lo que va a ser la actividad netamente en comisiones del Parlamento Nacional. Me parece que lo fuerte va a ser el día martes con la sesión y ya programar para la próxima semana lo que va a ser el presupuesto, el inicio del debate de presupuesto el martes 8, la discusión por el tema de aerolíneas argentinas y posiblemente esa otra semana, no la que viene, sino la otra, una nueva sesión para tratar ficha limpia, que es el tema que pensábamos que iba a estar en la convocatoria. Sí, pero para parece esta que semana, por la extensión también del temario decidieron correrlo. Y darle prioridad a boleta única. Claro, porque lo que tienen que hacer es definir qué hacen, si aceptan o modifican. Exactamente. Me parece que por ahí va a pasar un poco de calendario de actividades de esta Cámara de Diputados. Sí, y vamos a ver también en este cambio de días un jueves más cargado de lo común, porque por lo general solemos ver martes y miércoles cargados de comisiones y en este caso el jueves pasa a ser un día también de mucho temario en distintas comisiones, desde temprano aparte.
teniendo en cuenta que también muchos legisladores suelen regresar a sus provincias entre el jueves a la tarde-noche o directamente es el viernes. Pero sí, una de las comisiones que estaba programada para el martes, por ejemplo, que es la de discapacidad, ya tiene su convocatoria y la suspensión el martes y su convocatoria para el miércoles. Y luego el jueves un poquito más cargado el temario, por ejemplo, con legislación del trabajo, que va a ser una de las comisiones tal vez con más debate con todo lo que ya se viene y ver si ya tiene el dictamen. Sí. Claro, porque no se pudieron reunir por falta de quórum finalmente, ¿no? Y hubo negociaciones en estas horas también con funcionarios del Ejecutivo Nacional. Hemos visto una foto que trascendió sobre diputados del radicalismo y del PRO y de la Libertad Avanza, ya analizando el presupuesto con los funcionarios que vinieron aquí a la Cámara de Diputados, algunos de ellos, entre ellos el ministro de Desburocratización, que estuvo acá compartiendo, bueno, reflexiones sobre el tema presupuestario. Claro, hablaron en esa reunión de presupuesto y otros temas. Bueno, entiendo que también el tema de legislación del trabajo también, con la ley exactamente, de democratización, según como lo nombró el diputado Tetaz, de los sindicatos. Bueno, ¿por qué se gestó esa reunión que vimos esta semana de Martín Menem, el ministro Sturzenegger, y los diputados radicales o un grupo de diputados radicales? La realidad es que desde la Libertad Avanza junto con el PRO y junto con el MIT tienen una mesa de trabajo todos los lunes en Casa de Gobierno. Veremos si este lunes se realiza temprano o se suspende y se pasa para el otro lunes, teniendo en cuenta la actividad en este Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que plantearon desde esta reunión tripartita? Invitar a la Unión Cívica Radical. Y el radicalismo ha planteado ciertos reparos respecto a quienes están ahí, son quienes están trabajando ya en conjunto con una estrategia parlamentaria casi unificada, más allá de no ser un interbloque, pero sí que los tres bloques están trabajando en conjunto la agenda parlamentaria del Gobierno Nacional. Y por lo tanto, el radicalismo se veía un poco incómodo en ser convocado a esa reunión en la Casa Rosada. Y ahí se gestó una reunión por separado con la Unión Cívica Radical, en dependencias del Congreso, en dependencia de la Presidencia de la Cámara. La invitación la hizo el presidente de la Cámara, Martín Menem. Se sumó también el ministro Federico Sturzenegger, y ahí se hablaron de ese tema y de varios temas vinculados también a proyectos que pueden estar ingresando. Uno de los proyectos ingresando también al Congreso en los próximos días va a ser el famoso proyecto de hojarasca. Ah, finalmente de revive. Con varios temas también de desregulación del Estado. También. Todo un gesto, como vos decías, Fernando, para el radicalismo, para un radicalismo que viene de atravesar precisamente por su relación con el Poder Ejecutivo discusiones bastante tirantes y complejas, al punto tal de lo que implicó la discusión interna del bloque de la UCR ante la posibilidad de expulsar del bloque a partir de la suspensión de la ficha de afiliación de 4 integrantes de la bancada. Bueno, lo cierto es que el oficialismo hizo un gesto finalmente para tratar de dar una vuelta de página ante esa situación. No es que hubo una reunión solamente con el sector más cercano al oficialismo, sino también un gesto para jerarquizar la relación con el radicalismo. No perdamos de vista que en ese contexto ha sido el radicalismo quien ha puesto una serie de reparos en algunos puntos de negociaciones claves para el oficialismo con la ley base, como también otros puntos. De hecho, Martín Tetaz lidera parte de la discusión que le interesa al oficialismo en materia sindical desde la Comisión de Legislación del Trabajo. El radicalismo tiene posiciones importantes en comisiones estratégicas. Otro caso, y que no está precisamente en manos de un sector del radicalismo que responde al presidente del Comité Nacional, a Martín Lustó. Por ejemplo, la Comisión de Transporte, en manos de Pamela Verasay, mendocina, ex senadora nacional, una de las figuras más cercanas al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Es decir, que por fuera de las orientaciones tirantes que hay dentro del radicalismo en torno a su posicionamiento con el Poder Ejecutivo y con los proyectos del oficialismo, lo cierto es que esa foto con Menem no que busca barajar y dar de nuevo, pero jerarquiza a todos sus actores en un contexto en donde tratan de tomar distancia de una discusión irresuelta del radicalismo que hay que ver cómo sigue respirando.
Sí, y que en las distintas reuniones de bloque van a seguir presentándose, ¿no? Porque por otro lado hemos visto también al diputado Carvajal en la reunión vinculada con el debate de Aerolíneas Argentinas también marcando una posición al respecto, Sí. ¿no? Me parece que ahí va a haber en el tema presupuestario y lo que suceda también respecto al veto, si es que se da del presupuesto universitario, ¿no? El 2 de octubre está prevista una marcha nacional en todo el país, que la última que se había desarrollado en el mes de abril había tenido un impacto adentro, sobre todo el radicalismo, que es una de sus banderas históricas, ¿no? Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre ¿Cómo respira la cosa? La Unión Cívica Radical. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Río Negro. Diputado Tortorielo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Amanda Alma y equipo saludan. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien por acá, desde Río Negro. Muy bien. Bueno, diputado, a ver, por un lado, la intensa agenda que tiene este Congreso Nacional respecto a varios temas en lo que tiene que ver con la discusión parlamentaria, ya con una convocatoria a sesionar la próxima semana, y un tema que en las últimas horas el presidente ha planteado nuevamente lo referido a una discusión que también está dando este Congreso y que está dando el plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, como es la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es su opinión, diputado, respecto al trabajo que están desarrollando, que van a seguir desarrollando, y a este decreto que ya anuncia el Gobierno Nacional? Bueno, claramente el tema de aerolíneas es un tema que sin duda tenemos la situación de este déficit crónico y permanente y que ha abordado de manera ya muy directa el gobierno y que nosotros, yo como integrante del bloque El PRO, que por supuesto fuimos uno de los que a través de Hernán Lombardi hemos presentado uno de los proyectos que se discutió en el plenario cuando nos visitó el secretario de Transporte Mojeta y bueno, obviamente se está transitando este camino donde por supuesto que hay una solución a lo que significa Aerolíneas Argentinas y que hay un abanico de propuestas donde el gobierno dejó abierto para que dentro del Congreso veamos cuál es la salida, ¿no? Pero fue muy claro y este decreto que hoy el presidente ha firmado, sin duda que precipita los hechos para que darle la celeridad en el Congreso para abordar este tema. ¿Qué tal, diputado Tortorielo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, bueno, antes de tomar contacto con usted, nos estábamos preguntando un poco, bueno, uno de los temas que van a tener centralidad a partir del lunes y el martes y que tiene que ver con la boleta única de papel. Ha llegado el momento de que, por fuera de lo que... La centralidad la va a tener el plenario de comisiones y el tema ya está en el temario de la sesión del martes. ¿Qué, desde el PRO, para qué se preparan? Porque parece que hay mucha más fuerza para poder insistir con la versión de diputados, aceptar algunos cambios del Senado, pero bueno, su provincia ha sido clave en eso. De hecho, un contendiente del PRO, como Juntos Somos Río Negro, a través de la senadora que representa a su provincia, insistió claramente, la senadora Mónica Silva, con mantener el tilde de la boleta completa. Eso finalmente quedó, pero ¿por qué no nos cuenta un poco? ¿Qué ven desde el PRO respecto a esta definición de la boleta de papel? Bueno, en principio creo que estemos hablando de boleta de papel y boleta única, estamos hablando de un avance enorme en cuanto a lo que hace la transparencia y que de una elección, en cuanto a lo que hace también la logística y el gasto que implica, ¿no?, de lo que es el voto a través de la tradicional boleta, como se viene haciendo, o sea que es auspicioso de que este tema ya pase al Congreso y que sin duda el debate va a ir definiendo qué va a quedar definitivamente vigente, pero me parece que es un tema que realmente es una materia pendiente para transparentar las elecciones como primer medida y que sin duda esto era algo que desde el PRO venimos bregando desde hace mucho tiempo y que, bueno, lo vemos como realmente importante que este tema ya
se ha tratado, ¿no? Más allá de que a partir del debate cómo va a definirse este tema. Diputado Tortorielo, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Me gustaría saber su postura respecto a uno de los debates que comenzó esta semana en la Cámara de Diputados y tiene que ver con la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. Nos gustaría saber cuál es su opinión respecto al tema, sabiendo y entendiendo que para muchas provincias, sobre todo para puntos en los cuales únicamente llega la aerolínea de banderas, bueno, tal vez suena primordial este servicio. ¿Qué opina respecto a esta posible privatización? Bueno, claramente que Aerolíneas Argentinas monopoliza prácticamente todo el movimiento de cabotaje del país, aparte de los vuelos internacionales, y brinda un servicio. Lo que no podemos los argentinos es seguir soportando una carga que sin duda lo que genera es aumentar el costo del Estado y el subsidio para poder mantener una empresa deficitaria y que alguna salida hay que darle. La privatización o las distintas variables que, como lo explicó el secretario de Transporte Mojeta, están abiertas a charlar y a debatir, incluido esta propuesta de ofrecerle a los propios trabajadores, es como una oportunidad más para decir, este tema no va más y este tema hay que encontrar una salida. Así que entiendo que este camino que se inició con la privatización, con la forma en que se pueda, de alguna manera, que esta empresa se la transforme en un momento como una empresa autosuficiente, es algo que los argentinos nos debemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando vemos que después de su nueva estatización, y hasta el momento llevamos 8.000 millones de dólares invertidos para mantener este servicio, y en las condiciones que está el país, claramente es un tema urgente, y así lo creo que está tomando el gobierno, y que hay que buscarle una salida, ¿no? Diputado, quiero llevarlo también al tema del presupuesto 2025. ¿Cómo vienen trabajando? Sabemos que mantienen reuniones entre el PRO y la Libertad de Avanza y el Movimiento de Integración y Desarrollo constantemente todos los lunes. ¿Cómo se transmite toda esa información al resto del bloque? ¿Y cómo plantean el proceso de debate? ¿Qué van a incorporar ustedes como modificaciones? ¿En qué están pensando incorporar modificaciones al presupuesto 2025? Bueno, en este presupuesto, claramente, y como hemos sabido, se van a reunir, en este caso, gobernadores, los que fueron electos por Juntos por el Cambio, como muchos del PRO, y que también tenemos que analizar lo que afecta a las provincias y en cada provincia para tener la opinión de todos y sobre esa base poder debatir y poder, de alguna manera, tratar de llegar a acuerdos con el gobierno en las situaciones en que realmente el presupuesto deba ser equitativo y deba ser que prevea de alguna manera también los intereses provinciales, ¿no? Por eso entiendo que es un tema que va a dar mucha tela para cortar y que desde ya nosotros como PRO el objetivo es acompañar para que se tenga un presupuesto, pero sí con estos diálogos, como bien nombrás vos, donde podamos intercambiar y ver, recordar los intereses de las provincias y también, bueno, todos los temas que amerite analizar. Aníbal, ¿ya se le puso fecha a la reunión con los gobernadores por parte del PRO? Sé que seguramente va a ser la semana próxima. Sé que se han convocado, bueno, Claudio Poggi, Nacho Torres. Entiendo que esto tiene que ser bastante rápido y que supongo que la semana que viene se podrá concretar y de esta manera también tener la opinión de los gobernadores, que nos parece esencial para que nosotros tengamos los elementos para también acompañar desde el Congreso, desde el bloque, para ver el presupuesto de qué manera contempla los intereses de la mayoría, ¿no? Diputado, en otros momentos y como rionegrino le ha tocado afrontar, bueno, algo que preocupa muchísimo y que tiene que ver con los incendios forestales. Bueno, en este caso es la provincia de Córdoba, la que, lo decíamos al comienzo de Pasos Perdidos, ha sido uno de los temas que ha tenido centralidad durante toda esta semana. Siguen los focos de incendio.
Hubo finalmente una decisión en el Senado, todavía queda un tema pendiente en la Cámara de Diputados. Bueno, usted, desde su experiencia, ¿qué espera que pueda pasar desde el punto de vista legislativo para poder aportar una solución a los incendios en Córdoba? La información del Gobierno Nacional es que, e incluso confirmado por el Gobierno de Córdoba, es que ha habido presencia de la ayuda nacional junto con el trabajo de las fuerzas cordobesas dedicadas a la mitigación del incendio. Pero desde ese lugar, ¿cuáles son sus recomendaciones para afrontar esta situación que tiene de crisis climática, pero también de cuestiones dolosas? Bueno, acá en Río Negro hemos tenido, como nos ha pasado hace un par de años, un incendio muy importante en la zona andina, en la zona del Bolsón, y que esta dolorosa experiencia, por supuesto, hace de que uno descubre ahí cómo está la estructura, ¿no?, para abordar este tema, tanto de las fuerzas provinciales como las fuerzas nacionales que están dedicadas a este tema. Hay mucho por hacer y este cambio climático que nos invita a estar más preparados. Por ejemplo, aquí en la región, tanto en Río Negro como en Neuquén, digamos, se empezó a pensar en un monitoreo para detectar tempranamente cualquier foco menor y que justamente no pase a mayores. Estos son tecnologías que se puede aplicar y que se puede, por supuesto, aplicar en todas las zonas de alto riesgo. Esta es una forma, una inversión y una prevención para evitar cuando se inicia y poder evitar este gran flagelo cuando ya toma la envergadura, como está viviendo lamentablemente la tragedia esta de Córdoba. Así que entiendo que, como tantos temas en este país, que seguramente por falta de presupuesto, por una situación que nos ahoga en lo financiero, tanto las provincias como a veces nación, no nos estamos ocupando de temas que cuando pasan, todos lo lamentamos, pero que sí, hay muchas estrategias para poder abordarlo y poder prevenir sin que llegue a estas consecuencias. Después, por supuesto, hay que tener las inversiones necesarias en los aviones hidrantes y una capacidad operativa diseñada, teniendo en cuenta que estas situaciones aún así pueden darse. Y en esto requiere de que se trabaje de manera conjunta, tanto nación como cada provincia, que tiene zonas de riesgo, para que tener los presupuestos necesarios y estar preparados para estas contingencias, sin que tengamos que lamentar las miles y miles de hectáreas, y por supuesto cuando también se corre riesgo la vida humana y también las propiedades, ¿no? Aníbal, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Gracias, gracias. Lo mismo. Bueno, anticipó lo importante, sí, ¿no? La reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, por lo menos del PRO con el Ejecutivo Nacional para analizar el presupuesto. En esta semana, el martes, el bloque del PRO se reunió con dos exministros de Economía. Se reunió con Hernán Lacunza y se reunió con Nicolás Dujovne. Exacto. Ahí analizaron, hubo un primer análisis del proyecto de ley de presupuesto 2025 y terminaron también de coordinar lo que se dio en la jornada de ayer al mediodía, una reunión conjunta de los bloques de diputados y de senadores. Ahí lo encabezaron Luis Juez y Cristian Ritondo, y resolvieron convocar a los gobernadores, que es lo que nos confirma también Tortorella. Sí, y eso va a estar sucediendo en paralelo ante la inminente inicio y comienzo de la Comisión de Presupuesto el próximo martes 8 de octubre para empezar con este debate. Y como bien venías anticipando, Fer, está previsto que esto llegue al recinto a mediados de noviembre. Sí, pasado el 15. Periodo ordinario o extraordinarias para el mes de diciembre, porque el año parlamentario termina el 30 de noviembre y el 20 de noviembre es el último día que se puede dictaminar reglamentariamente para que esto siga adelante. Así que veremos cómo eso se va desarrollando, porque, bueno, mientras tanto también hay intencionalidades de debatir y discutir varios proyectos. Sí, porque además los senadores también quieren que los funcionarios pasen por el Senado Nacional. Por supuesto, por lo menos para dar algunas explicaciones sobre cómo quedó el presupuesto después del debate en el recinto. Exactamente. Y siempre hay que tener en cuenta que
una cámara puede modificar a la otra y tiene que regresar para su revisión a la Cámara de origen. Es bastante común en este periodo, por lo menos. En este periodo parlamentario ya pasó una vez, ahora va a pasar nuevamente, veremos qué sucede. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última, de Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, y regresamos enseguida. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ya último bloque, el final de la semana, Así podríamos decir, con el último aliento. Vamos a repasar algunos proyectos y vamos a terminar con algunos temas que quedaron planteados desde el inicio. Y algo que nos anticipaba Gonza es lo que sucedió ayer en el Senado de la Nación, que se transformó en ley la ampliación del registro de datos genéticos que originalmente estaba vinculado a los delitos de agresiones sexuales para mantener el registro de los agresores sexuales y bueno, y cotejarlo en caso de algunas situaciones, algunos hechos que quedaban impunes o que no habían sido todavía resueltos. En la sesión de ayer, la senadora Karina Lozada, que fue la miembro informante, impulsora también del debate de esta iniciativa, hacía referencia al asesinato de Lola Chosmalal, que estaba en la ciudad, en Uruguay, en las costas uruguayas, y fue asesinada, violada, y contaba justamente que el registro de datos genéticos de agresores sexuales había permitido dar con los agresores, ¿no? Y encarcelarlos. Entonces, a partir de ese registro que ya existe, ahora Gonza nos va a contar qué trata este proyecto para esta ley ya aprobada ayer y que falta todavía su decreto reglamentario, pero que, bueno, tiene aspectos fundamentales para la persecución penal. Exactamente, Aman, porque, bueno, más allá de lo que sucedió ayer en el Senado, vale la pena un poco hacer el repaso de este proyecto del cual hemos hablado a lo largo del año y sobre todo a partir del 16 de abril de este año, cuando se presentó este proyecto, que tiene obviamente la firma principal de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tiene que ver justamente con la sanción de esta ley, que lo que hace es básicamente agrandar el alcance de los delitos en lo que significa el registro de datos genéticos, que actualmente lo que hace es, bueno, hacer efectivo su tratamiento y sobre todo ejercerlo para los delitos contra la integridad sexual de las personas. Esto lo que hace es modificar la ley actual, la 26.879, que justamente es la que legisla sobre el actual registro de datos genéticos, que, a ver, lo que se intenta es sostenerlo, el mismo que está, pero agrandar el listado de delitos, ¿no? Básicamente todos aquellos que están dentro del Código Penal. Bueno, decíamos que lo que hace esto es actualizar este registro, que dentro de los argumentos del propio proyecto menciona como uno de los claros ejemplos el de la provincia de Mendoza. En Mendoza existe un registro de datos genéticos, tengo el dato aquí, que básicamente lo que hace es estar creado a partir del 2016 en esta provincia, inclusive dentro de lo que es el fundamento, cuenta una historia el proyecto básicamente para su eficaz tratamiento y por qué lo quieren implementar a nivel nacional, tanto la ministra Patricia Bullrich, obviamente con el aval de los principales integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos obviamente Javier Milei, que en el 28 de junio del 2019 unos asaltantes robaron un local
de venta de verduras ubicados en las calles Higuerita y Silvano Rodríguez de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza. Los delincuentes mataron al titular del negocio, pero quedaron huellas genéticas de ellos en los instrumentos con los que éste se había defendido. Se los ingresó en el registro provincial de huellas genéticas digitalizadas. El registro utiliza un software, el CODIS, que comparó automáticamente la huella genética obtenida con la base de datos del sistema. Como la citada provincia lo que hizo fue justamente prever en su legislación la inclusión al registro, con los imputados de todos los delitos rápidamente se pudo individualizar el perfil genético del autor del robo y homicidio. A los pocos días fue detenida esta persona y poco después condenado a cumplir 25 años de prisión. El homicida había sido ingresado en el referido registro provincial de huellas genéticas digitalizadas de la provincia de Mendoza porque tenía antecedentes por violencia de género y robo simple. Este es un dato muy interesante que me parecía aportar más allá de la información estricta del proyecto, porque en los fundamentos lo mencionan los propios integrantes del Poder Ejecutivo y sobre todo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Explica tal cual les acabo de leer esta triste historia, porque una persona perdió la vida, pero que luego a la persona que justamente cometió este delito fue condenada a 25 años de prisión y fue detenida en gran parte gracias a la colaboración del registro o identidad genética que se puede registrar justamente en la provincia de Mendoza. Bueno, el proyecto proponía algo muy importante que tiene que ver con la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque esto es información pura y exclusivamente de la actualidad del Senado, porque se aprobó ayer y se sancionó, pero claro, este debate pasó por la Cámara de Diputados. Y en uno de sus artículos tuvo una votación en particular, que fue que este registro de datos genéticos, que actualmente solamente existe para los delitos contra la integridad sexual de las personas, estaba en la órbita del Ministerio de Justicia. ¿Qué quería hacer Patricia Bullrich y compañía? Pasarlo a la órbita del Ministerio de Seguridad, el cual ella justamente es la titular. Bueno, aquí en la Cámara de Diputados le dijeron no a esto. Un poco medio que en ese momento, recuerdo, se hizo una especie de cuarto intermedio para determinar a ver qué iba a suceder en el caso de que fue negado el texto tal cual estaba propuesto en la Cámara de Diputados, y entonces esto automáticamente pasaría a ¿qué? A nuevamente estar en la órbita del Ministerio de Justicia. Y ayer, pese a que en las comisiones del Senado se intentó volver al texto original, o como por lo menos lo presentó la ministra Patricia Bullrich, de que pase a la órbita del Ministerio de Seguridad, esto no llegó a buen puerto, por ende quedó finalmente el texto para que el Ministerio de Justicia siga haciéndose cargo de este registro de datos genéticos, ahora ampliado con todos los delitos del Código Penal. El registro de datos genéticos seguirá a cargo del Ministerio de Justicia. El registro incluirá personas imputadas por delitos, procesadas o condenadas, víctimas con expresa autorización. Vamos a la siguiente placa. Cadáveres no identificados, otra de las cosas importantes dentro de los requisitos o de los datos importantes característicos de este registro. Todo miembro de fuerza de seguridad y cualquier persona mayor que voluntariamente quiera proporcionar sus datos. Aquí hay un dato bastante importante, que voluntariamente toda aquella persona que quiera aportar sus datos genéticos los puede hacer. Si pienso rápidamente en el porqué, cada uno obviamente va a pensar de distintas cuestiones. Yo digo en este caso, para cumplir, en este caso, con, no recuerdo exactamente cómo se llama, el buen cumplimiento, para que en caso de que luego tenga una condena, se tome en cuenta a la hora de que se pueda bajar esa pena, el buen comportamiento, el ser voluntario para colaborar con la justicia en la investigación. Entiendo que un poco va también por ahí, ¿no? Para ampliar la base de datos. Exacto. Exactamente. Me parece claro. Y por eso dice que cualquier persona lo puede hacer en caso de que lo requiera. Funcionará para investigaciones en el Fuero Federal y Nacional. Y las provincias y CABA podrán firmar convenios, obviamente, para que los poderes judiciales
y ministerios públicos puedan utilizar los servicios, en este caso de las provincias y, de la cuestión federal y de la nación, sobre todas las cosas. El registro almacenará y sistematizará perfiles genéticos asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial. Un dato importante. En el medio de la investigación, ahí es donde se van justamente a almacenar estos datos de los cuales recién hablábamos, quiénes son las personas que deben hacerlo o que voluntariamente lo pueden hacer. Y en la última placa explicamos que obviamente en estos datos que no se encontraren vinculado con una persona ya identificada judicialmente como imputada. ¿Sí? Un dato muy importante, porque acá lo que se quiere es como anticiparse un paso y rápidamente en la plena investigación ya tomar los datos para que luego esto pueda servir dentro de la investigación y para que la persona luego quede imputada, por ejemplo. Y víctimas de un delito obtenido en la escena del crimen con consentimiento expreso. Estos son las dos cuestiones puntuales para los cuales no apunta o no justamente está dirigido este registro o la inclusión o la incorporación de datos genéticos de estas personas, porque a lo que se apunta aquí es justamente al paso previo a el juzgamiento, a lo que significa, por ejemplo, que una persona esté imputada. Proyecto que ya fue sancionado, Sí, fue promulgado, claro, exactamente, ayer en la sesión del Senado, pero aquí en la Cámara de Diputados hubo un paso muy importante porque una de las modificaciones se dio en el seno de la Cámara Baja. Bueno, bárbaro, Gonza, y se vio reflejado, ¿no?, en la discusión del Senado, porque se ratificó en definitiva la sanción de esta Cámara de Diputados. Hablamos del tema de Manuel Adorni, sí, el vocero presidencial, en la conferencia de prensa que dio en el día de hoy, varios temas. Uno de ellos también tuvo que ver con el tema Aerolíneas Argentinas, ¿no? Por supuesto, vamos a escuchar al vocero del presidente Javier Milei. El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué los argentinos, de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente, la falta de empatía ha reinado en la Argentina durante años. Esta atrocidad también se refleja en su estructura sobredimensionada, que cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos, es decir, casi 15 pilotos por cada avión operativo, un número absolutamente excesivo, siempre comparándolo, por supuesto, con el promedio de la industria. Ustedes ya saben, porque lo he dicho en innumerables oportunidades, la cantidad de beneficios que gozaba la empresa o parte de la empresa a costas de una Argentina pobre, que van desde salarios, los traslados que lo he hablado acá, el pago del tiempo de traslado, beneficios en el día del cumpleaños, salarios garantizados mínimos por encima de los que ofrece la industria, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias, uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso absolutamente diferentes a las de la industria, periodos festivos, digamos, si tenían que trabajar en alguna fiesta se los compensaba con pasajes, comisiones obviamente prolongadas, pasajes por matrimonio del empleado, digamos, si se casaban recibían para la luna de miel pasajes gratis, pasajes además cuando tenían hijos, bueno, pasajes si estaban jubilados seguían viajando a una mínima tarifa, pasajes para vacaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, les repito,
esto, probablemente los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone a Aerolíneas la declara sujeta a privatización. Tema que va a estar aquí rebotando todo el fin de semana y toda la semana. Y sobre todo, las cuestiones de privilegio hay que estar muy atentos en la sesión del día martes. Pero hemos quedado pendientes con algunos proyectos que tenemos que comentar todavía, ¿no? Así es, y para eso nos va a hablar el señor Claudio Mardones. Fernando, vos hace un ratito, preguntándole al diputado Tortorielo, bueno, le sacaste un dato importante de la semana que viene, la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Un dato importante. Vienen más reuniones la semana que viene. Hay algunas que son menos públicas y obviamente un tema tiene que ver con el presupuesto, las partidas, pero el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, cuando estuvo presente para dar informes por el artículo 101, bueno, mencionó algo que también se le escuchó a otros funcionarios, y es que se están preparando para un verano en donde posiblemente haya cortes programados a partir de un elemento. Esperan, primero, altas temperaturas, un altísimo consumo y que eso haga que finalmente se pueda superar el récord histórico de consumo en el verano. Esto abre la pregunta, el interrogante, de decir, bueno, ¿cuáles van a ser y cómo va a ser el mecanismo de los cortes programados? ¿Solamente va a impactar en la industria o va a impactar en otras actividades? Es lo que quieren saber los diputados del Partido Socialista de Santa Fe, especialmente la diputada Mónica Fein, que acompaña el proyecto presentado por el diputado Esteban Paulón. Es un pedido de informes y vamos a detallar un poco algunos de los puntos porque, bueno, precisamente se toman de las declaraciones del ministro coordinador, Guillermo Francos, que anticipó, en primer lugar, de que se viene un verano de altas temperaturas con posibles nuevos récords de consumo a nivel federal. Es decir, que eso va a poner en tensión al sistema interconectado nacional, pero por sobre todo a la capacidad de generación de energía. Bueno, ahí es donde en este pedido de informes los diputados del socialismo santafesino, que están dentro del bloque de Encuentro Federal, piden saber. Vamos ya, luego de repasar la primera placa, vamos con la segunda. ¿Qué dijo Francos? Francos dijo claramente, en primer lugar, que se espera una demanda muy alta de electricidad y en ese sentido lo que quiere saber Paulón y Fein es, bueno, por fuera de la información, es si hay informes técnicos y climáticos respecto al escenario que se avecina para la hoja de ruta que tiene el gobierno nacional, especialmente para este verano y con un tema tan sensible como es la provisión y generación de energía eléctrica. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, vamos a la siguiente placa para conocer cuáles son los puntos específicos que quieren conocer. En primer lugar, las preguntas son ¿cómo se van a cubrir los picos de demanda? ¿Cuáles son las negociaciones con Brasil y Paraguay? ¿Por qué con Brasil y Paraguay? Porque al menos ya se sabe por parte de la Secretaría de Energía, primero que va a bajar la cota hídrica, especialmente en la cuenca del río Paraná, en un escenario de sequía en Brasil, y eso va a implicar que la generación de energía, especialmente en el caso de la represa binacional Yacyretá, va a generar también una merma en la provisión de energía eléctrica. ¿Cuál va a ser el otro tema? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué quieren saber sobre Brasil? Bueno, porque también el sistema interconectado en algunos momentos de alta demanda está en condiciones de importar energía de Brasil. Bueno, el pronóstico es que además el sistema brasileño podría aportar menos. Podría exportar menos energía a Brasil a partir también de la sequía y de la baja de los caudales de los grandes ríos. Bueno, en ese contexto también lo que sostienen Paulón y Fein es que no hay información concreta específica respecto a esas negociaciones. Vamos a la siguiente placa. Otro de los puntos ya tiene que ver con cuestiones estructurales. Ante este escenario, ¿cuál es el plan de obras para expandir y para que el sistema interconectado y especialmente la generación de energía tenga mayor capacidad para afrontar estos nuevos picos de demanda en un escenario de cada vez más altas temperaturas, entre otros puntos por el cambio climático? Además, y acá viene el tema, la gestión de la crisis. Vamos a la siguiente placa. La gestión de la crisis implica, en este caso específico, saber
cuál es el programa de implementación de los cortes. Si va a ser solamente en la red industrial o en distintas actividades industriales, o si esto va a impactar también en servicios públicos y en cortes residenciales. Bueno, lo que sostienen Paulón y Fein es que hasta ahora no hay información al respecto y por eso quieren conocer más precisiones. Y el otro punto, y acá está en la siguiente placa, ¿cuál va a ser la geografía de los cortes energéticos? ¿Cuáles van a ser las provincias más afectadas? No es casual esta pregunta, porque se espera que a partir del impacto de las altas temperaturas, especialmente en la región norte de nuestro país, bueno, posiblemente haya un impacto mayor de esos cortes. Esta es otra de las grandes preguntas que, como decíamos al principio, también se hacen los gobernadores. Y son preguntas que, además, en el proyecto presentado, Paulón y Fein cuentan que incluso los secretarios de energía y los funcionarios de energía de la región centro, y me refiero especialmente a Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, también quieren saber de la Secretaría de Energía Nacional el alcance de estas previsiones y cuál es el margen que tienen de maniobra ahora sobre el arranque de la primavera y ya con estos interrogantes. Y el otro tema también que ha sido parte de la discusión política, ¿cuál es la situación financiera de Camesa? Bueno, estamos hablando de uno de los grandes distribuidores mayoristas en un momento en donde las distribuidoras residenciales tienen grandes deudas y grandes acreencias. Todos esos puntos son parte de este escenario que se avecina para el verano, según información provista por el propio Gobierno Nacional, de que a partir de la altísima demanda que se espera por las altas temperaturas, es muy posible que haya cortes programados. De hecho, hoy la periodista Florencia Barragán, en El Cronista, anticipa también con información oficial que, por ejemplo, Atucha 1, una de las centrales nucleares que forman parte del 8% de generación eléctrica nacional, bueno, va a entrar en un proceso de revisión y eso implica que no funcione durante 30 meses. Así que a eso se suman las preguntas sobre Yacyretá, los otros interrogantes respecto a la capacidad de provisión nuclear energética y bueno, vemos claramente de que esto es otro contorno, no solamente de la relación de los gobernadores con la nación, sino de la discusión presupuestaria y lo que quieren saber Paulón y Fein. Si hay documentos, si hay estudios previos para saber cuál va a ser el escenario posible de los cortes programados y cómo se va a gestionar ese escenario de crisis que ya reconoció en materia energética el ministro coordinador Guillermo Francos. Todo esto son temas que van a estar presentes en el debate presupuestario. Claro, además totalmente. de este pedido de informe que hacen los diputados socialistas de Santa Fe, específicos, por lo que dijo Francos, es un tema de energía que siempre aparece en el presupuesto nacional. Claro, total, porque cruza de norte a sur a toda la República Argentina. Sin lugar a dudas, el tema de la energía, el tema de los subsidios, el tema de los números para la nación y para cada una de las provincias. Y el mensaje del presidente fue déficit cero y equilibrio fiscal. Claro. Entonces ahí toda la discusión respecto a los subsidios o también la sostenibilidad de parte de las deudas que se tienen con las generadoras de energía, bueno, también generan muchos interrogantes. Nos estamos yendo, pero queremos que antes Claudio nos cuente lo que nos anticipó muy brevemente respecto a las comisiones bicamerales que se tienen que constituir en el contexto de este debate de la privatización de aerolíneas. Bueno, ustedes venían contando y con claridad que hubo reuniones especialmente, no solamente con el PRO, sino también una con el radicalismo, con un radicalismo que decía, mejor la Casa Rosada no, encontrémonos en el espacio en donde se genera esta interlocución que es en la Cámara de Diputados. Fue finalmente el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien finalmente los convocó, no estuvo solo, hubo ministros del Gobierno Nacional, estuvieron los representantes, podríamos decir, de los distintos pelajes del radicalismo. ¿Qué surgió en esa reunión? Incluso un dato confirmado por la presidenta de la Comisión de Transporte, la mendocina Pamela Verasay, mano derecha del gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Bueno, anticipó que en ese encuentro el radicalismo insistió como diciendo, bueno, si ustedes van a avanzar en el tema de la privatización de aerolíneas, es imposible que no se haya constituido la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Bueno, la respuesta es que el gobierno está dispuesto a constituirlas todas y que eso va a comenzar a hacerse a partir de la semana que viene. Así que ya empiezan a girar algunos nombres, algunos hablan de Nicolás Mazot de Encuentro Federal como posible titular de esta comisión bicameral que va a ser clave para un proceso de privatizaciones que al menos en el que está en la ley bases todavía no hay señales por parte del gobierno.
Bueno, va a ser uno de los temas centrales. La semana que Sin viene, dudas. sesión, boleta única y esto que anticipó Claudio Mardones a última hora en el estribo del programa. Gonzalo Solabarrieta, gracias por toda la información y por todos los días acá acompañando. Gran placer como siempre, buen fin de semana, man. Bueno, Claudio, ya no te exprimimos más de información. Un gustazo. Nos diste hasta el la semana que viene. Lo diste todo, lo diste La todo. semana que viene, un gustazo. Lo mismo que ustedes. Gracias. Bueno, Fer, acá llegamos hasta el final. Bueno, y esperar ahora el lunes que se inicia lo que es el debate en comisión de la boleta única de papel y una larga sesión para el día martes con boleta única y varios temas más. Hasta la próxima. Quédense Chau, aquí en chau. Diputados TV.